Bueno, queridos amigos, estamos en Trotamundos del Evangelio. Hoy tenemos a una persona a quien nosotros queremos mucho, pero lo respetamos demasiado, lo admiramos, porque es un trotamundos del Evangelio. Es una persona que desde un tiempo para acá ha dedicado su vida no solamente a testimoniar a Dios, sino también a llevar a aquellos que no creen en Dios, que crean en Él, pero de una característica muy especial, ese Jesús eucarístico que tanta gente le da por negarlo, que no cree, que cree que la hostia es sencillamente un pedacito de galleta que nos comemos y que es un encuentro espiritual y personal nuestro con nuestro Señor Jesucristo. No, es que Él está vivo ahí y Él lo dijo desde la última cena. Haced esto en conmemoración mía, y Él está siempre presente. Pues bueno, sin más preámbulos y sin más rodeo, yo quiero presentarles a ustedes al doctor Ricardo Castañón, boliviano, residente en su país como base, pero también como centro de operaciones Estados Unidos, más concretamente Miami, México y ¿por qué no? Es todo el mundo, se mantiene en un avión. Es un trotamundo. Bienvenido, doctor Castañón. Mucho gusto, estoy contento de estar en Colombia, contento de estar en su programa y gracias por esta invitación. Oye, ¿y cómo así que usted, todo un psicólogo clínico, una persona que dedicada pues a sus labores profesionales, entra en los caminos de Dios? Porque uno se entiende un psicólogo pues más influenciado por Freud, por Jung y por todos pues estos grandes hombres y padres de la psicología moderna, y que usted diga, y que además contrarios muchos a lo que se habla sobre la fe y más allá pues sobre la fe cristiana, y usted termina en este momento trabajándole al Señor. Yo hice una licenciatura en psicología clínica en Italia, pero luego la psicología no fue suficiente para las experiencias que yo quería investigar. A mí me fascina el estudio, las funciones de las células, la bioquímica del cerebro. Entonces tuve la suerte de conocer a la doctora Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina y atea. Ella decía que pensar que el hombre tenga alma espiritual era una ingenuidad. Entonces yo me formé en la ciencia, me he ocupado de estudiar neurotransmisores, hice bioquímica y luego me especialicé en lo que se llama neuropsicofisiología cognitiva. Me interesaba saber todo lo que condiciona químicamente el comportamiento humano. Y he sido ateo hasta mis 44 años. No me diga, o sea, usted, su creencia en la religión católica, o por lo menos en el cristianismo, pues era ausente dentro de su vida y sus prácticas, pero no realmente por familia. Me imagino que su familia sí era católica por tradición. Como católico, claro, en Latinoamérica pues tenemos también la bendición de tener familias católicas. Yo fui bautizado, pero fue terminado el colegio que llegué a Europa, conocí la escuela de Jean-Paul Sartre, que en esa época le llamaban el papa del existencialismo ateo. Así es. Me fascinaba a mí siempre la literatura. El existencialismo ateo, ¿no? Ateo, sí, y entonces yo empecé a vivir de acuerdo a esos principios. Ahora yo pensaba algo, ¿no? Decía, como neuropsicólogo clínico ayudaré a que la gente pase su existencia de manera más alegre, más feliz. Y bueno, era un existencialista no pesimista como Sartre, pero sí positivo en mi ciencia, optimista, y creía en la esperanza, pero no creía en Dios, no creía en la dimensión espiritual. ¿Y qué pasó? Yo vivía en Alemania ya a esa época y fui a Bolivia y me contaron que una imagen de un Cristo, ellos decían, lloraba. Y como nadie la estudiaba, yo pensaba que eran poderes mentales que podían inducir estas efusiones, y quise estudiar esas lágrimas, de dónde sale lágrima humana, o sea, lágrimas a una estatua. Y pues cuando estudié ese líquido, comprobamos que era lágrima humana, y eso me conmovió demasiado. Luego estudié otra imagen que exudaba ya sangre humana, y eso me fue haciendo entender que había algo misterioso que iba más allá de lo paranormal. Y eso me llevó a unas hostias que sangraban en Buenos Aires,
y demostré que realmente la hostia tenía sangre humana, tejidos humanos, corazón vivo. Y ha sido la investigación la que me ha llevado a la conversión. Pero cuando usted encuentra, doctor Castañón, estas hostias, las lágrimas, los cristos que exudaban, ¿qué sucedió en su interior? O sea, ¿qué hizo que en un momento dado usted pudiera no solamente llegar a creer, sino afirmar la fe de su existencia dentro de los patrones del cristianismo? Era difícil cambiar de vida, era difícil que... Yo tenía las pruebas de que esa sustancia cristalina era lágrima humana, tenía la vivencia de que esto era después sangre humana, tenía ADN humano, y empecé a entender de que había una naturaleza espiritual, porque la sustancia brotaba. Por ejemplo, cuando empecé a estudiar las hostias y yo veía que la hostia consagrada se convertía en sangre humana, yo relacionaba esto a la oración que hacía el sacerdote y pido que por el poder del Espíritu Santo este pan se convierta en carne. Él hacía la señal de la cruz y eran hostias consagradas que sangraban. Yo tenía la evidencia, pero me costaba entender que ese Dios se manifestara de una manera tan patente, y me tomó 2 años, doctor, creer que esto podría ser un obsequio espiritual para los creyentes. Usted tuvo sus dudas durante ese mismo proceso y sí alcanzó a pensar que el poder de la mente podría llegar a producir unos efectos de esa naturaleza, como brotar sangre de un elemento hecho pues de harina o de un Cristo que podía ser de cualquier tipo de material vulgar y que en un momento dado pudiera sacar lágrimas o exudar aceite. En mi formación científica yo tuve pocas experiencias que se llaman paranormales o parapsicológicas. A mí me gustó mucho más digamos, la física, la matemática, el cálculo, la prueba, el peso y la medida. Pero cuando yo escuchaba que mucha gente hablaba de estas imágenes y nadie estudiaba, yo sentía un deber de penetrar en los secretos, en los entresijos de esta realidad y decirle al mundo lo que yo estaba descubriendo. Sinceramente no pensé que estudiar esas imágenes, que esas lágrimas pequeñitas derrumbarían mi ateísmo. Pensé en la posibilidad, por la formación genérica que tenía, que algunos poderes mentales podrían hacer algo. Lo único que yo había conocido hasta entonces era la telequinesis de algunas personas muy selectas que podían hacer mover un objeto a través de concentración mental. Pero ya cuando ya vi en estas sustancias glóbulos rojos, glóbulos blancos, ADN humano, ya en ningún momento pensé que podrían ser fuerzas psicológicas, porque tenía que entender de que un poder mental no estaba en grado de producir o transferir estas sustancias. Entonces es ahí que empecé a darme la opción de creer en la parte espiritual. Un hombre que la vida lo lleva por unos caminos insospechados, un hombre que desde muy joven se hace profesional, comienza a estudiar, a investigar lo que es el fenómeno del cerebro de la gente, igualmente el comportamiento humano a través de la psicología, y de un momento a otro un accidente de la vida lo lleva a conocer algo distinto que se llama un milagro eucarístico, que es la presencia viva de nuestro Señor manifestada en pequeñas gotas de sangre o también en pedazos de carne viva dentro de esta hostia. Y él cambia su vida, llega y comienza a investigar, pero todavía no creía lo suficiente. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver en la segunda parte cuál fue ese instante, ese momento en que el doctor Ricardo Castañón dice: sí, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ya volvemos.
Estamos en Trotamundos del Evangelio, estamos conversando con un gran amigo, el doctor Ricardo Castañón, un psicólogo que el Señor le puso una misión en su vida y que él ha venido desde hace ya unos 20 años trabajando de una forma ardua, continua. Decíamos anteriormente que él, como ateo científico, muchos de ellos realmente no creen en la existencia de Dios, sino más bien en los poderes paranormales que puedan llegar a ser efecto mismo de la mente, porque la mente sí es muy poderosa, no podemos nosotros negarlo, pero también cuando hay pruebas científicas que nos demuestran que sí hay una realidad trascendente que desde hace 2000 años se manifestó. Doctor Castañón, ¿en qué momento ya viene ese quiebre? ¿Qué fue lo que a usted le hizo dejar atrás ese pensamiento de la no existencia de Dios para decir, sí, hay un Dios y hay un Hijo de Dios que vino a la tierra, se manifestó y a través de ese sacramento eucarístico se hace presente en todas las ceremonias de las misas y de las eucaristías en el mundo entero? Cuando yo atendía a mis pacientes, me especialicé mucho en temas de depresión, conductas suicidas, problemas de funciones de memoria, aprendizaje. En esa época empecé a rezar y yo empecé, obviamente de manera privada, nunca delante del paciente, empecé a rezar por mis pacientes. Y yo veía que mis terapias eran más efectivas, tenía logros que antes no tenía, y empecé a entender la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, si algo me ha llevado a esta convicción, ha sido entender de que el hombre ignora en demasía lo que es esta ayuda del Espíritu Santo. Y como yo ya empecé a investigar por qué estas imágenes se exudaban, luego el arzobispo de Buenos Aires me dice, ¿por qué no estudia estas hostias? Y me introduzco al momento más sublime, creo yo, de la vida cristiana, que es el instante cuando el sacerdote consagra. Y yo me he detenido a analizar ese instante en el cual el sacerdote coloca sobre la patena, la hostia, hace la oración de la consagración. Y es solo una oración en la que invoca con las palabras de Cristo el poder del Espíritu Santo. Y yo por fe creo que se ha dado la transustanciación. Pero qué sorpresa tengo cuando... Oiga, pero un momentico, es que yo lo quiero interrumpir a usted, doctor Castañón, porque usted acaba de mencionar algo que me pone a pensar y me retraigo un poco en el tiempo. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente de ese hecho que usted me está diciendo en Buenos Aires? El 99. ¿Quién era el arzobispo de Buenos Aires? El cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Hoy conocido como el Papa Francisco. El Papa Francisco, sí, fue él. Esto es increíble, sí. La verdad que es sorprendente. ¿Y cómo fue su encuentro? ¿Cómo realmente el Señor lo lleva a donde este santo hombre? Yo llegué a dictar unas conferencias en febrero del año 99 a Buenos Aires. Y claro, como hablo de ciencia y fe, yo ya estaba investigando estos temas de las imágenes que exudaban. Y me dicen, doctor, aquí hay una hostia que ha sangrado en tal parroquia de Santa María, en Buenos Aires. Y me llevan a ver esa evidencia, veo una mancha rojiza en la hostia. Y me piden si yo estaría en grado de investigar, pero que tenía que tener permiso del arzobispo. Entonces me dicen, el arzobispo es el cardenal Bergoglio. Yo ya tenía que marcharme y me dijeron, si usted puede volver en octubre, para octubre le vamos a tener todos los permisos, el encuentro con el cardenal. Y hasta entonces en verdad ellos también estaban averiguando quién era yo. Sé que habían escrito al Vaticano inclusive para tener referencias mías. Entonces en octubre sí ya conocí al cardenal Jorge Bergoglio. En general, doctor, cuando yo hago estos trabajos, a mí me busca una gente que es de oración. Me busca un pastor que tiene sed de entender las manifestaciones de Dios.
un hombre de oración que se sabe arrodillar y quiere entender los signos de nuestros tiempos. Entonces yo encontré a un hombre que incluso cuando lo iba a conocer me llevaron a un lugar demasiado cotidiano como cualquier oficina. Yo esperaba encontrar muchos secretarios, muchos asistentes, unas sotanas brillantísimas, y ya estaba ahí un sacerdote parado esperándome, pero yo pensé que era cualquiera menos el cardenal Bergoglio. A mí me dio muy buena impresión, un hombre sencillo, por nada en apariencia, lúcido, amable, interesado en profundizar un tema que podría dar luz a la Eucaristía. Él entendía que Dios podía estar ofreciendo signos al escéptico hombre del siglo XXI o al racionalista. Así que yo creo que fue una bendición de Dios para mí conocerle. Trabajé 6 años haciendo esas investigaciones. Cuando le presenté los resultados, él estaba muy complacido porque él sabía que era una herramienta que yo podría utilizar para hablarle al mundo de lo que era realmente la presencia de Cristo. O sea, nos remontamos hacia el año 2006. Al 2006, cuando yo ya termino los estudios, pero él siempre recomendó mi trabajo a otras personas, muchos pedían referencias de mí a él, y él siempre ha sido una persona que apoyaba porque él había entendido que mi deseo era unir el tema de la ciencia con la fe, y es lo que hago ahora en todos los países que... ¿Alguna recomendación le hizo a usted el cardenal Bergoglio? Él fue el que me animó. En realidad yo estaba trabajando en mi profesión, pero fue él el que me animó. Me dijo: doctor, yo lo invito, yo lo animo a que hable de este signo eucarístico en todo el mundo, hable de la Eucaristía. Cristo está presente, el mundo tiene que saber que tenemos un Dios vivo. Yo pienso que si hoy hago esta vida tan concentrada en la Eucaristía, en gran medida lo hago por la lucidez con la que él trató este tema, por la motivación que él me dio, por el apoyo, y también me siento privilegiado de que, teniendo él otros profesionales para dirigir esta investigación, me hubiera invitado a mí. Miren, en la vida nosotros no entendemos muchas veces los caminos, sabemos lo que empezamos, pero no cómo terminamos, y tampoco muchas veces conocemos a quienes nos topamos y nos encontramos en medio del camino. El doctor Castañón, por aquellas cosas de la vida que alguien le llama coincidencia y otros les podemos llamar diosidencias, lo llevó a donde un cardenal, un hombre sencillo, humilde, que lo anima y lo coloca para que él sea el investigador de estos milagros eucarísticos. ¿Cómo? No sabemos. Hoy, Papa Francisco. Ya regresamos, vamos a un segundo corte y vamos a ver cómo el doctor Castañón nos cuenta finalmente qué son esos milagros eucarísticos. El doctor Ricardo Castañón se mantiene en un avión de un lado a otro, América Latina, Estados Unidos, Europa, recientemente Australia, en muchas partes donde él es llamado de diferentes parroquias, de diferentes sitios donde se han producido hechos sobrenaturales que son llamados milagros eucarísticos, es decir, donde ha aparecido una lágrima en alguna de las imágenes, donde también ha aparecido alguna muestra o alguna manifestación de sangre sobre la hostia. A él lo llaman, ya él tiene un reconocimiento a nivel internacional. Doctor Castañón, ¿qué son milagros eucarísticos? ¿Por qué se producen? ¿Cuál es verdaderamente ese fenómeno, ese secreto que pueda existir en el fondo de una manifestación divina como la que pueda ser tanto la Santísima Virgen María y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo? Para el creyente católico, el centro de la vida cristiana es la Eucaristía.
Y nosotros por fe creemos que Cristo está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la hostia consagrada. A mí me impresiona pensar de que yo puedo ver la forma blanca de una hostia consagrada, y pienso en los instantes en los que el obispo de turno me dice: doctor, quiero que vea esto, y veo una hostia manchada con un líquido rojizo. Los estudios primero se hace y se llama de sangre presunta. ¿Será esto sangre? Y se demuestra de que no solamente hay una presencia de sangre humana, de ADN humano, sino estamos en grado de demostrar que la sustancia brota del interior de la hostia. Me impresiona porque se encuentran células dinámicas, activas, tejidos vivos que se comportan como si estuvieran en el interior de una persona viva. Los glóbulos blancos fuera del organismo a los 10 minutos ya se han desintegrado, máximo en 1 hora. Pero en estos casos el tejido, los glóbulos están activos, están intactos. Los teólogos dicen que el milagro sucede para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. Por eso yo digo, este es el lugar donde la ciencia se une con la fe, porque la fe me dice: aquí está la presencia del Señor, yo creo por fe, pero la ciencia me ayuda a demostrar, por ejemplo, la palabra que usa el Señor en el capítulo 6 de San Juan, cuando dice: el pan que yo les daré es mi carne. Entonces ahí tiene el milagro de un fenómeno extraordinario que en general nadie puede entender cómo de un pedazo de pan puede brotar un tejido del corazón vivo, miocardio, ventrículo izquierdo. La ciencia demuestra que el caso sucede, que no hay manipulación, que hemos podido repetir las conclusiones en muchos laboratorios del mundo. Entonces ya la palabra milagro la utiliza la autoridad de la Iglesia o signo divino. Yo solo debo garantizar la veracidad de mi investigación. Bueno, queridos amigos, pues imagínense ustedes estas cosas tan extraordinarias, tan maravillosas, que muchas veces nosotros comenzamos a pensar y a decir: todos tenemos fe, los católicos sabemos que ahí está la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy está sucediendo también otro fenómeno. Hay unas grandes corrientes que se están presentando en el mundo tratando de negar la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo en la hostia, y por eso el Señor escoge personas como el caso del doctor Ricardo Castañón y los pone en una misión concreta, y los pone a viajar por todo el mundo. Por eso yo en alguna oportunidad asistí a una conferencia de él y encontré tantas cosas que reafirmaron mi fe, y además personas que no creían llegaron a su conversión, entendieron que si hay un Jesús vivo en nuestra Eucaristía. Por eso, cuando ustedes oigan en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, aquí en Colombia o en cualquier otro país, que el doctor Ricardo Castañón va a hacer una conferencia sobre milagros eucarísticos, no duden en asistir, vayan, miren, desen ese esfuerzo y verán que van a encontrar grandes realidades, grandes secretos que los vamos a descubrir, pero que son sencillos de entenderlos cuando tenemos fe. Doctor Castañón, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación en su viaje por Colombia y en los muchos viajes que usted va como un gran trotamundo del Evangelio, un evangelizador y un hombre de fe. Gracias a ustedes, me complace estar en medio de ustedes, les deseo todo lo mejor y gracias por la entrevista. Que Dios lo bendiga. Igualmente.